Un millonario atado a una silla de ruedas vivía encerrado, perseguido por su pasado. Pero una niña tenaz llegó con un gesto simple y poderoso. Le tomó la mano. En su toque había una fuerza más grande que doctores y medicinas, y en el reencuentro del pasado con el presente, él se volvió a encontrar a sí mismo. Si te encantan las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. En las colinas que rodean la ciudad de Sevilla, donde los olivos centenarios se extienden hasta donde alcanza la vista, se alzaba la majestuosa Villa Montero, una mansión de estilo andaluz que brillaba bajo el sol mediterráneo, con sus paredes blancas y sus tejas rojizas. Pero ni siquiera la belleza del paisaje lograba atravesar el velo de amargura que envolvía a su dueño. Don Alejandro Montero llevaba 10 años recluido en su propio mundo. A sus 75 años, este antiguo magnate del aceite de oliva, cuya fortuna había sido construida con determinación y astucia, ahora permanecía atrapado en una rutina tan monótona como los movimientos de su silla de ruedas. Cada mañana su mayordomo Ramiro lo ayudaba a vestirse con elegancia, como si aún tuviera que asistir a importantes reuniones de negocios, aunque el único compromiso en su agenda era su solitario paseo por los olivares. Los habitantes del pequeño pueblo cercano lo llamaban el fantasma de Villa Montero. Pocos recordaban ya su rostro, pero todos conocían la historia del accidente que lo había dejado inválido y había cambiado para siempre la vida de un niño. Aquel día lluvioso en la carretera de Córdoba, el lujoso coche de don Alejandro había derrapado en una curva peligrosa. El impacto dejó al pequeño sin poder caminar jamás. Don Alejandro nunca pudo perdonarse. La ironía del destino había querido que ambos compartieran el mismo castigo, una vida confinada a una silla de ruedas. Las paredes de Villa Montero guardaban el eco de los gritos nocturnos de Alejandro, cuando las pesadillas lo asaltaban con imágenes del accidente. El chirrido de los frenos, el golpe seco, los cristales rotos y, sobre todo, el silencio devastador que siguió. Su esposa, doña Carmen, había fallecido años atrás, dejándolo completamente solo con su culpa y sus recuerdos. Sus 2 hijos, Javier y Marisol, se habían distanciado hacía tiempo, cansados de la amargura de su padre y más interesados en la herencia que en su bienestar. Aquella mañana de primavera, mientras Ramiro empujaba su silla por el sendero de 1900 olivos que bordeaba la propiedad, don Alejandro observaba con indiferencia cómo los rayos del sol se filtraban entre las hojas plateadas. El aire estaba impregnado del aroma de azahar y tierra húmeda. Era el tipo de belleza que años atrás habría apreciado profundamente, pero que ahora apenas registraba. «Señor, ¿desea que nos detengamos en el mirador?», preguntó Ramiro, el único ser humano con quien mantenía algún tipo de comunicación. «Sí, déjame ahí y puedes retirarte», respondió con voz áspera. «Volveré por mi cuenta». El mayordomo asintió sin sorprenderse. Conocía bien la rutina. Don Alejandro prefería estar solo durante horas, contemplando el paisaje o más bien mirando sin ver, perdido en los laberintos de su mente atormentada. Una vez solo, Alejandro respiró hondo. Desde aquel punto elevado podía ver los campos de olivos que le habían dado su fortuna, la ciudad de Sevilla a lo lejos y más cerca, el pequeño pueblo donde vivía la familia del niño accidentado. Nunca había tenido el valor de visitarlos, de mirarlos a los ojos. Había enviado dinero, por supuesto, cantidades enormes a través de sus abogados, pero el dinero no podía devolverle la movilidad al pequeño. Con un movimiento ya automatizado, desbloqueó las ruedas de su silla y comenzó a avanzar por el sendero de tierra que descendía hacia un pequeño bosque de pinos. Era un camino que había recorrido innumerables veces, un ritual solitario que le permitía, al menos por un momento, sentirse en movimiento, aunque sus piernas permanecieran inmóviles. El viento suave de abril mecía las ramas de los pinos y traía consigo el murmullo lejano de voces infantiles, probablemente niños del pueblo que jugaban en las cercanías. Alejandro siempre evitaba esos encuentros, cambiando su ruta si era necesario.
No soportaba ver la inocencia y vitalidad que él había ayudado a destruir. Pero aquel día, algo cambió en su rutina perfectamente orquestada. Al girar en una curva del sendero, se encontró con una figura pequeña sentada sobre una roca. Una niña de unos 10 años, con un vestido sencillo color amarillo y una trenza oscura que caía sobre su hombro. Tenía la mirada fija en un libro abierto sobre su regazo. Don Alejandro intentó retroceder silenciosamente, pero una ramita se quebró bajo su rueda, delatando su presencia. La niña levantó la vista y sus ojos, de un intenso color ámbar, se clavaron en él con una serenidad desconcertante. No había miedo ni sorpresa en su rostro, como si hubiera estado esperándolo. «Buenos días, señor», dijo con una voz clara y melodiosa que resonó en el silencio del bosque. Alejandro, desconcertado por el saludo directo, respondió con un gruñido que pretendía ser cortés. Llevaba tanto tiempo evitando el contacto humano que había olvidado las normas básicas de cortesía. «¿Está perdido?», preguntó la niña, cerrando su libro y observándolo con curiosidad. «No», respondió secamente. «Estos terrenos me pertenecen. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí?». En lugar de intimidarse por su tono brusco, la pequeña sonrió levemente. «Me llamo Isabel Navarro. Vivo en el pueblo, pero vengo aquí a leer porque es tranquilo y los árboles cuentan historias si sabes escucharlos». Alejandro enarcó una ceja. Había algo en la manera de hablar de la niña que no correspondía a su edad. Una madurez inquietante, una seguridad que le resultaba incómoda. «Los árboles no hablan», respondió irritado por la fantasía infantil. «No con palabras», replicó Isabel sin inmutarse. «Hablan con el movimiento de sus hojas, con la forma en que se inclinan hacia la luz, con sus raíces que se aferran a la tierra». Hizo una pausa y añadió, «Como usted que también cuenta una historia sin palabras». «¿Qué sabes tú de mí?», preguntó Alejandro, sorprendido por la audacia de la pequeña. «Sé que viene aquí todos los días a la misma hora. Sé que siempre está solo. Y sé que hay tristeza en sus ojos». Don Alejandro sintió una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Quién era esta niña que se atrevía a hablarle así? Que parecía ver a través de la coraza que había construido durante años. «Deberías volver a casa. No es seguro que una niña ande sola por estos lugares», dijo, intentando dar por terminada la conversación. «No tengo miedo», respondió Isabel con sencillez. «Además, no estoy sola. Usted está aquí». Algo en aquella respuesta dejó a Alejandro sin palabras. La niña se levantó de la roca y se acercó a él con pasos ligeros, como si flotara sobre el suelo cubierto de agujas. «Ta de pino». Se detuvo frente a su silla de ruedas y sin previo aviso extendió su pequeña mano hacia él. «¿Quiere dar un paseo conmigo?», se preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Alejandro miró aquella mano extendida como si fuera algo incomprensible. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había ofrecido su mano sin obligación, sin interés, sin lástima? No podía recordarlo. «No necesito ayuda para pasear», respondió con dureza, «y tengo que regresar». La sonrisa de Isabel no flaqueó ante su rechazo. «No le ofrezco ayuda, señor. Le ofrezco compañía». Por un instante Alejandro sintió una punzada de algo que había olvidado, el deseo de aceptar, de conectar con otro ser humano. Pero el instante pasó, y la coraza volvió a cerrarse. «Otro día, quizás», murmuró, dando la vuelta a su silla, para emprender el regreso a la mansión. «Estaré aquí mañana», dijo Isabel a sus espaldas, «y pasado mañana y todos los días. Los árboles me han dicho que usted necesita escuchar una historia diferente». Alejandro no respondió. Continuó su camino de regreso, empujando las ruedas con más fuerza de la necesaria, como si quisiera fuir de las palabras de la niña. Pero mientras avanzaba bajo la sombra de los pinos, algo había cambiado. Una grieta minúscula se había abierto en el muro de su soledad, una grieta por la que, sin saberlo aún, comenzaba a filtrarse un rayo de luz. Durante los 3 días siguientes, don Alejandro evitó deliberadamente el sendero donde había encontrado a Isabel. Se limitó a permanecer en el mirador, observando el horizonte con ojos ausentes,
pero la conversación con la niña había dejado una huella en su mente, como una melodía que se resiste a ser olvidada. ¿Desea que lo lleve al bosque hoy, señor?, preguntó Ramiro al cuarto día, notando el cambio en la rutina de su patrón. No, respondió Alejandro con brusquedad. Luego, tras un momento de silencio, añadió: quiero ir solo. ¿Puedes volver a la casa? El mayordomo asintió, ocultando su sorpresa. Era la primera vez en años que don Alejandro modificaba su comportamiento habitual. Con un nudo en el estómago que no quería reconocer, Alejandro dirigió su silla hacia el sendero de los pinos. Se decía a sí mismo que solo quería comprobar que la niña se había marchado, que había sido una aparición pasajera en su monótona existencia. Pero en el fondo, una parte de él deseaba que Isabel estuviera allí, con su libro y sus extrañas ideas sobre árboles que hablaban. Al llegar a la curva del camino, su corazón dio un vuelco. La roca estaba vacía, el bosque silencioso. Por un momento, sintió una decepción que lo sorprendió por su intensidad. ¿Realmente había esperado encontrarla? ¿Qué importancia podía tener una niña desconocida en su vida? Estaba a punto de dar la vuelta cuando una voz familiar resonó a sus espaldas. «Ha tardado mucho en volver, señor Montero». Alejandro giró su silla con rapidez. Isabel estaba de pie junto a un pino centenario, con las manos cruzadas a la espalda y una sonrisa tranquila en el rostro. Llevaba el mismo vestido amarillo y la misma trenza oscura. «No he venido a buscarte», se defendió él, incómodo por haber sido descubierto. «Lo sé», respondió ella con sencillez. «Ha venido a buscar algo que perdió hace mucho tiempo». La seguridad con la que hablaba la niña lo irritaba y fascinaba a partes iguales. ¿Quién era esta criatura que parecía leer sus pensamientos? ¿Quiénes? ¿Son tus padres?, preguntó abruptamente. «Saben que andas sola por estos bosques hablando con desconocidos». Isabel se acercó unos pasos, sin perder su compostura. «Mi madre se llama Elena. Trabaja en la panadería del pueblo. Mi padre, él ya no está con nosotros, y mi hermano Miguel necesita cuidados especiales». Algo en la mención del hermano hizo que Alejandro sintiera un escalofrío. Un presentimiento incómodo se instaló en su pecho. «¿Qué le ocurre a tu hermano?», preguntó con voz tensa. Isabel lo miró directamente a los ojos, y por primera vez Alejandro vio un destello de tristeza atravesar su rostro. «Tuvo un accidente hace años. No puede caminar». El mundo pareció detenerse alrededor de don Alejandro. El aire se volvió denso, difícil de respirar. La coincidencia era demasiado grande, el destino demasiado cruel. ¿Era posible que esta niña? «¿Cuántos años tiene tu hermano?», preguntó con voz ahogada. «16. Yo tenía 4 cuando ocurrió». Los números encajaban. El tiempo coincidía. Alejandro sintió que el suelo bajo su silla se abría como un abismo. ¿Era Isabel la hermana del niño cuya vida había arruinado? ¿Era esta la forma en que el universo había decidido castigarlo, enviando a la hermana de su víctima a enfrentarlo cara a cara? «Debo irme», murmuró, girando su silla con manos temblorosas. «Espere», dijo Isabel, y había urgencia en su voz. «No he venido a culparlo». Alejandro se detuvo, pero no se volvió. No podía mirarla a los ojos. «¿Sabes quién soy?», preguntó en un susurro. «Sí», respondió ella simplemente. «Lo sé desde hace tiempo». El silencio que siguió parecía contener todo el peso de los 10 años transcurridos desde el accidente. Los pájaros callaron. El viento se detuvo entre las ramas como si la naturaleza entera contuviera la respiración. «¿Por qué estás aquí entonces?», preguntó finalmente Alejandro, volviéndose para enfrentarla. «¿Qué quieres de mí?». Isabel dio un paso hacia él y con un gesto que lo dejó paralizado, extendió su mano. «Quiero que me acompañe», dijo con voz firme. «Quiero mostrarle algo». Alejandro miró aquella mano pequeña y decidida. Debería rechazarla, alejarse de esta niña que representaba todo lo que quería olvidar. Pero algo en sus ojos, una mezcla de determinación y compasión, lo dejó sin defensas. Con un movimiento lento, como si estuviera a punto de tocar fuego, extendió su mano arrugada y la colocó sobre la de Isabel.
El contacto fue eléctrico, inesperado. La mano de la niña era cálida, viva, y sostuvo la suya con una firmeza sorprendente. «Venga conmigo», dijo Isabel, y comenzó a caminar, guiándolo por un sendero lateral que Alejandro no había recorrido. Nunca. El camino era estrecho, apenas apto para su silla de ruedas, pero Isabel parecía conocer cada piedra, cada raíz. Lo guiaba con seguridad, esquivando obstáculos, haciendo pausas cuando el terreno se volvía más difícil. Su mano nunca soltó la de Alejandro, como si temiera que pudiera escapar. Tras varios minutos de camino, llegaron a un claro en el bosque. En el centro había un viejo olivo, retorcido y majestuoso, cuyas ramas se extendían como brazos abiertos. Bajo su sombra, una pequeña estructura de madera, algo similar a un banco, pero con respaldos a ambos lados. «Lo construyó mi padre, antes de marcharse», explicó Isabel señalando el banco. «Dijo que era un lugar para conversar con los árboles, para escuchar historias». Alejandro observó el lugar confundido. ¿Por qué lo había traído aquí? «Siéntese conmigo», pidió Isabel, señalando el banco. «No puedo», comenzó Alejandro, indicando su silla de ruedas. «Sí puede», interrumpió Isabel con una confianza inquebrantable. «Sujete mi mano y levántese». Alejandro soltó una risa amarga. 10 años de consultas médicas, tratamientos experimentales y sesiones de fisioterapia no habían conseguido que sus piernas respondieran. Y ahora esta niña, con la inocencia propia de su edad, creía que bastaba con sujetar su mano para obrar un milagro. «Mis piernas no funcionan, Isabel», explicó con paciencia cansada. «No puedo ponerme de pie». «¿No ha intentado hacerlo sujetando mi mano?», respondió ella con sencillez, como si aquello lo explicara todo. Había algo hipnótico en su seguridad, en la ausencia total de duda en sus ojos. Alejandro se encontró a sí mismo considerando la posibilidad, no porque creyera en milagros, sino porque la fe en los ojos de Isabel era tan pura que resultaba contagiosa. «Está bien», concedió finalmente. «Lo intentaré, pero no quiero que te sientas decepcionada cuando no funcione». Isabel sonrió, como si supiera algo que él ignoraba. «No me sentiré decepcionada». Con un suspiro de resignación, Alejandro colocó el freno de su silla de ruedas, extendió ambas manos y las de Isabel las envolvieron con firmeza. Eran manos pequeñas pero fuertes, manos que parecían transmitir una energía extraña a través del contacto. «Ahora, póngase de pie», indicó ella con suavidad. Alejandro cerró los ojos. Se sentía ridículo, como un viejo insensato que se dejaba engañar por fantasías infantiles. Pero aún así, intentó enviar una orden a sus piernas, un comando que había olvidado cómo formular después de tantos años. Y entonces lo sintió. Un hormigueo sutil, casi imperceptible, que comenzaba en sus pies y ascendía lentamente por sus pantorrillas. No era dolor, ni la sensación fantasma que a veces experimentaba. Era algo nuevo, algo vivo. Sus ojos se abrieron de golpe, encontrándose con la mirada serena de Isabel. «¿Lo siente?», preguntó ella en un susurro. Alejandro asintió, incapaz de hablar. El hormigueo continuaba, más intenso ahora, como si miles de pequeñas burbujas explotaran bajo su piel. Con un esfuerzo que hizo que el sudor perlara su frente, tensó los músculos de sus muslos, esperando la decepción habitual. Pero esta vez algo cambió. Sus rodillas respondieron. Un movimiento mínimo, apenas perceptible, pero real. Por primera vez en 10 años, sus piernas obedecían una orden de su cerebro. Un sollozo involuntario escapó de su garganta. Las manos de Isabel apretaron las suyas con más fuerza. «Inténtelo de nuevo», alentó ella. «Sé que puede hacerlo». Con el corazón martilleando en su pecho, Alejandro concentró toda su voluntad en sus piernas. Lentamente, temblando por el esfuerzo, comenzó a incorporarse. Sus rodillas protestaron, los músculos atrofiados se quejaron, pero no se detuvieron. Centímetro a centímetro, fue elevándose hasta que finalmente se encontró de pie,
sostenido por las manos de una niña que lo miraba con ojos brillantes de orgullo. «Lo ha conseguido», dijo Isabel con una sonrisa radiante. Alejandro no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas, trazando surcos en una piel que había olvidado cómo llorar. Se sentía como un hombre que, tras años en la oscuridad, veía el sol por primera vez. Pero la emoción fue demasiado intensa. Sus piernas, débiles después de años de inactividad, comenzaron a temblar violentamente. Antes de que pudiera caer, Isabel lo guió suavemente de vuelta a su silla. «Es suficiente por hoy», dijo con ternura. «Mañana podrá mantenerse de pie más tiempo». «¿Cómo?», comenzó Alejandro, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Isabel colocó una mano sobre la suya, un gesto sorprendentemente maduro para alguien tan joven. «Algunas manos curan», dijo simplemente. «Las suyas también pueden hacerlo, señor Montero. Solo necesitan recordar cómo». En el viaje de regreso a Villa, Montero Alejandro permaneció en silencio, intentando procesar lo que había ocurrido. Sus piernas seguían hormigueando, como si hubieran despertado de un largo sueño. Pero más que la sensación física, lo que lo perturbaba era la conexión que había sentido con Isabel, la extraña sensación de que, de alguna manera, esta niña había llegado a su vida para sacudirla desde los cimientos. Esa noche, por primera vez en una década, Alejandro Montero se durmió sin necesidad de pastillas para conciliar el sueño. Y por primera vez también, no soñó con el accidente, sino con un viejo olivo cuyas ramas parecían brazos extendidos hacia el cielo, ofreciendo consuelo y perdón. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Alejandro esperaba con ansiedad apenas contenida. Cada mañana, después de que Ramiro lo ayudara a vestirse, se apresuraba hacia el bosque, impaciente por llegar al claro del olivo donde Isabel lo esperaba. El mayordomo observaba estos cambios con silenciosa curiosidad, notando cómo su patrón parecía rejuvenecer, cómo sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una luz renovada. Isabel siempre estaba allí, sentada bajo el olivo, a veces leyendo, otras veces simplemente contemplando el cielo entre las ramas, y siempre recibía a Alejandro con la misma sonrisa serena, como si su llegada fuera la continuación natural de una conversación que nunca terminaba. «¿Listo para intentarlo de nuevo?», preguntó ella aquel día, extendiendo sus manos hacia él. Alejandro asintió, ahora sin la incredulidad inicial. Habían pasado 2 semanas desde el primer intento, y cada día lograba mantenerse de pie durante un poco más de tiempo. Sus piernas, aunque débiles, respondían cada vez mejor a sus órdenes. El hormigueo que sintió la primera vez se había convertido en una cálida corriente de energía que parecía fluir desde las manos de Isabel hasta las suyas, y de ahí a todo su cuerpo. «Hoy daremos un paso», anunció Isabel con la misma seguridad con la que podría haber anunciado que el sol saldría por el este. «¿Un paso?», repitió Alejandro, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Ponerse de pie ya era un milagro. Caminar parecía una ambición desmedida. «Sí», confirmó ella, «es el momento». Como siempre, Isabel sostuvo sus manos con firmeza. Alejandro se concentró, enviando aquella orden casi olvidada a sus piernas. Con menos esfuerzo que los días anteriores, logró ponerse de pie. El temblor en sus rodillas era ahora apenas perceptible. Se mantuvo erguido, sintiendo el aire primaveral acariciar su rostro desde una altura que había olvidado. «Ahora», dijo Isabel con suavidad, «mueva su pie derecho hacia adelante. Solo un poco». Alejandro cerró los ojos. Visualizó el movimiento, recordó cómo era caminar, algo que una vez había sido tan natural como respirar. Sus dedos se aferraron a las manos de Isabel, buscando fuerza en aquel contacto. Con un esfuerzo monumental, su pie derecho se despegó del suelo. El movimiento fue mínimo, apenas unos centímetros, pero fue real. Su pie avanzó y volvió a posarse sobre la tierra. Había dado un paso. Una risa incrédula brotó de su pecho, una risa que sonaba extraña en sus propios oídos después de tantos años. Isabel sonrió,
sus ojos brillantes de orgullo. «Lo ha hecho», celebró ella. «Sabía que podía hacerlo». «¿Cómo es posible?», preguntó Alejandro, aún sin creer lo que acababa de ocurrir. «Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar». Isabel lo miró con aquella intensidad que parecía traspasar todas sus defensas. «Los médicos curan el cuerpo», respondió, «pero algunas heridas están más profundas. A veces no caminamos porque no creemos merecer caminar». Sus palabras golpearon a Alejandro como una verdad largamente negada. Durante 10 años se había castigado, había aceptado su condición como una penitencia merecida. Quizás en algún nivel que no podía admitir, no había querido recuperarse. «¿Y tú?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué me ayudas después de lo que le hice a tu hermano?» Isabel guardó silencio por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Miguel me enseñó que el rencor es una jaula que construimos nosotros mismos», dijo finalmente. «Él no le guarda rencor, señor Montero. Nunca lo ha hecho». Alejandro sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. La generosidad de esta familia a la que había dañado tan profundamente era abrumadora. «Quiero conocerlo», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «A tu hermano. Quiero pedirle perdón en persona». Una sombra cruzó el rostro de Isabel. «Aún no», respondió con firmeza. «Primero debe perdonarse a sí mismo». Alejandro asintió lentamente. Sabía que tenía razón. ¿Cómo podía enfrentarse a aquel joven cuando todavía no había encontrado el valor para enfrentar su propia culpa? «Vamos a intentar otro paso», sugirió Isabel, cambiando de tema. Esta vez con el pie izquierdo. Y así, bajo la sombra protectora del viejo olivo, don Alejandro Montero comenzó a aprender de nuevo a caminar, guiado por las manos firmes de una niña cuya sabiduría parecía trascender su edad. Las semanas pasaron, y los progresos de Alejandro fueron notables. De dar pasos vacilantes sostenido por Isabel, pasó a caminar cortas distancias apoyándose en un bastón que Ramiro había desempolvado del desván. El mayordomo, testigo silencioso de esta transformación, había pasado de la incredulidad al asombro y finalmente a una alegría contenida. «Es un milagro, don Alejandro», comentó una mañana mientras lo ayudaba a vestirse. «Los médicos dijeron que era imposible». «No es un milagro, Ramiro», respondió Alejandro pensativo. «Es algo más profundo, algo que no entiendo completamente». Lo que no le contó a su fiel mayordomo era que los cambios no se limitaban a sus piernas. Algo estaba despertando en su interior, algo que había estado dormido incluso antes del accidente, una capacidad para sentir, para apreciar la belleza que lo rodeaba. Ahora notaba el color cambiante del cielo, el aroma de los olivos en flor, el canto de los pájaros al amanecer. Era como si Isabel no solo estuviera devolviendo la vida a sus piernas, sino a su alma entera. Una tarde, mientras practicaban en 1900 el claro, Alejandro se atrevió a preguntar algo que llevaba días rondando su mente. «Isabel, ¿cómo supiste que podías ayudarme? ¿Cómo supiste siquiera quién era yo?» La niña, que estaba recogiendo algunas flores silvestres, se detuvo y lo miró con aquella expresión serena que parecía no pertenecer a una criatura tan joven. «Los olivos me lo dijeron», respondió con naturalidad. «Ellos conocen su historia. Han estado observándolo durante años». En otro momento Alejandro habría descartado sus palabras como fantasías infantiles, pero había visto demasiado, había experimentado demasiado para dudar ahora. «¿Y qué más te han dicho estos olivos tan sabios?», preguntó con una sonrisa suave. Isabel se acercó y se sentó junto a él en el banco de madera. Sus ojos tenían una profundidad que lo desconcertaba. «Me dijeron que su corazón está tan atrofiado como estaban sus piernas», respondió con una honestidad que cortaba como un cuchillo, «y que necesita sanar de la misma manera, paso a paso, con paciencia y perdón». Alejandro contuvo la respiración. La claridad con la que esta niña veía a través de él era perturbadora. «No es fácil perdonarse», murmuró, mirando sus manos arrugadas. «Por eso estoy aquí», dijo Isabel,
cubriendo su mano con la suya, para ayudarlo a recordar cómo. Esa noche, mientras regresaba a Villamontero caminando lentamente, con ayuda de su bastón, Alejandro reflexionó sobre las palabras de Isabel. Quizás tenía razón. Quizás su incapacidad para caminar había sido solo un reflejo externo de una parálisis más profunda, una que había comenzado mucho antes del accidente. Recordó su vida antes, las interminables reuniones de negocios, la obsesión por ampliar su imperio, las discusiones con sus hijos, el distanciamiento paulatino de su esposa. Había estado tan concentrado en acumular riqueza que había olvidado vivir. El accidente no había sido la causa de su aislamiento, sino el catalizador que hizo visible lo que ya estaba ocurriendo. Al llegar a la mansión, Ramiro lo recibió con una noticia inesperada. Su hijo Javier ha llamado, señor. Dice que vendrá a visitarlo el próximo fin de semana. Alejandro se quedó inmóvil. Hacía más de 2 años que no veía a su hijo mayor. Su relación, ya tensa antes del accidente, se había deteriorado hasta convertirse en llamadas esporádicas y visitas, obligadas en Navidad. ¿Le dijo por qué viene? Se preguntó con cautela. No, señor, solo que llegará el viernes por la tarde. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Sería posible que al mismo tiempo que sus piernas despertaban, también pudiera recuperar la relación con su hijo? Al día siguiente, cuando se encontró con Isabel en el claro, le contó la noticia. «Mi hijo vendrá a visitarme», dijo mientras practicaban sus pasos alrededor del olivo. «No lo he visto en mucho tiempo». Isabel lo observó con atención. «¿Está tan nervioso?», preguntó. «Sí», admitió Alejandro. «Nuestra relación no es buena. Nunca fui el padre que debería haber sido». «Entonces esta es su oportunidad», dijo Isabel con una sonrisa alentadora, «para mostrarle el nuevo hombre en que se está convirtiendo». Alejandro asintió, aunque no estaba seguro de merecer esa segunda oportunidad. Una parte de él temía que Javier solo viniera por algún asunto relacionado con la herencia, como había ocurrido tantas veces. «¿Y si no quiere escucharme? ¿Si es demasiado tarde?». Isabel lo miró con aquella expresión que mezclaba inocencia y una sabiduría antigua. «¿Recuerda cuando le dije que intentara dar un paso, y usted creía que era imposible?», preguntó. «A veces lo único que necesitamos es creer que es posible, y entonces ocurre el milagro». Alejandro sonrió, conmovido por la fe inquebrantable de la niña. «Eres extraordinaria, Isabel. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí». «No lo hago solo por usted», respondió ella, y por un instante su mirada se volvió distante, como si viera algo más allá del claro, más allá del tiempo presente. «Lo hago por todos nosotros». Antes de que Alejandro pudiera preguntar qué significaban esas palabras, Isabel le propuso un nuevo ejercicio. Quería que caminara desde el banco hasta el olivo sin su ayuda, solo con el bastón. «¿Estás segura?», preguntó él, dudoso. «Es bastante distancia». «Estoy segura», afirmó ella. «Ha llegado el momento de que camine por su propio pie». Con un suspiro de determinación, Alejandro se puso de pie apoyándose en el bastón. Isabel se apartó, dejándole espacio. Por primera vez desde que comenzaron sus sesiones, estaba completamente solo, sin el apoyo de sus pequeñas manos. El miedo lo invadió por un instante. ¿Y si caía? ¿Y si sus piernas volvían a fallarle? Pero entonces miró a Isabel, que lo observaba con absoluta confianza, y el miedo se disipó. Paso a paso, lentamente pero con firmeza creciente, Alejandro comenzó a avanzar hacia el olivo. Cada movimiento era un triunfo, cada centímetro recorrido, una victoria sobre 10 años de inmovilidad. Cuando finalmente alcanzó el tronco del árbol y posó su mano sobre la corteza rugosa, una sensación de plenitud lo embargó. No era solo que estuviera caminando de nuevo, era que por primera vez en muchos años sentía que avanzaba hacia algo, no solo que huía de su pasado. «Lo ha conseguido», celebró Isabel, acercándose con una sonrisa radiante. «¿Ve? Siempre fue posible». Alejandro miró el camino que,
Acababa de recorrer apenas unos metros que representaban un viaje mucho más largo. Gracias a ti, dijo con voz emocionada. Sin ti seguiría atrapado en esa silla. Isabel negó suavemente con la cabeza. Yo solo le mostré el camino. Quien decidió recorrerlo fue usted. Mientras regresaban juntos hacia la salida del bosque, Alejandro se preguntó qué otras cosas serían posibles ahora que había dado este primer paso. Quizás la visita de Javier no fuera un motivo de ansiedad, sino una oportunidad. Quizás, como había dicho Isabel, solo necesitaba creer que la reconciliación era posible. Y quizás lo más importante de todo, era tiempo de visitar a Miguel, el hermano de Isabel, y enfrentar finalmente la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Con cada paso que daba, sentía que no solo sus piernas se fortalecían, sino también su determinación. Ya no era el hombre amargado que había conocido Isabel semanas atrás, que estaba cambiando, transformándose, como un olivo que tras un largo invierno comienza a florecer de nuevo. El viernes llegó con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las hojas de los olivos. Alejandro había pasado la mañana con Isabel, practicando su caminar cada vez más firme, pero regresó temprano a Villamontero para prepararse para la llegada de su hijo. Por primera vez en años, le pidió a Ramiro que sacara su mejor traje, que preparara la habitación de Javier y que abriera una botella del vino que tanto le gustaba a su hijo. ¿Quiere que prepare la cena en el comedor principal, señor?, preguntó Ramiro, sorprendido por estos preparativos inusuales. Sí, respondió Alejandro con determinación, y pon flores frescas, las que cortamos esta mañana del jardín. El mayordomo asintió, ocultando una sonrisa. Este no era el mismo hombre que durante años había rechazado cualquier intento de celebración o encuentro familiar. A las 5 de la tarde, el sonido de un coche aproximándose por el camino de entrada anunció la llegada de Javier. Alejandro, que había decidido esperar en el porche, sintió que su corazón se aceleraba. Había optado por dejar el bastón dentro, apoyándose solo en la barandilla de la terraza. Quería que su hijo lo viera de pie, transformado, como un primer paso hacia la reconciliación. El automóvil, un elegante sedán negro, se detuvo frente a la mansión. De él descendió Javier Montero, un hombre de 40 años cuyo rostro mostraba el innegable parecido con su padre, aunque sin las marcas que el tiempo y el sufrimiento habían dejado en Alejandro. Vestía un traje oscuro que denotaba su éxito como abogado en Madrid. Su expresión de sorpresa al ver a su padre de pie sin la silla de ruedas fue tan evidente que Alejandro no pudo evitar una sonrisa nerviosa. «Papá», murmuró Javier, deteniéndose a mitad del camino. «¿Estás de pie?» «Sí», confirmó Alejandro, extendiendo ligeramente los brazos en un gesto que parecía pedir comprensión. «Es una larga historia». Javier subió los escalones del porche lentamente, como si temiera que la imagen de su padre de pie fuera a desvanecerse. Cuando estuvo frente a él se detuvo, inseguro sobre cómo proceder. Habían pasado tantos años de frialdad entre ellos que los gestos de afecto parecían haberse olvidado. Fue Alejandro quien dio el primer paso, literal y metafóricamente. Avanzó con paso inseguro pero decidido, y para sorpresa de ambos, abrazó a su hijo. Era un abrazo torpe, desacostumbrado pero genuino. «Me alegra que hayas venido, Javier», dijo con voz ronca por la emoción. Javier, tras un momento de rigidez, correspondió al abrazo con cautela. «¿Qué ha pasado, papá?», preguntó. «Cuando se separaron», señalando sus piernas. «¿Un nuevo tratamiento?» Los médicos dijeron que era irreversible. Alejandro sonrió, pensando en cómo explicar lo inexplicable. «Entremos», sugirió. «Te contaré todo mientras tomamos algo». La cena transcurrió en un ambiente de cautela, mutua. Alejandro le habló a su hijo de Isabel, de sus encuentros en el bosque, de cómo poco a poco había recuperado la movilidad. Omitió los detalles más extraordinarios, la conexión inexplicable, el hormigueo eléctrico, la sensación de que algo más profundo que la medicina estaba obrando en él. Sabía que Javier, siempre pragmático y racional, tendría dificultades,
para aceptar esos aspectos. Así que esta niña es una especie de fisioterapeuta natural, resumió Javier con escepticismo. Y en unas semanas ha conseguido lo que especialistas de toda Europa no lograron en 10 años. Suena increíble, lo sé, admitió Alejandro, pero los hechos están aquí. Estoy caminando de nuevo. Javier bebió un sorbo de vino, observando a su padre con una mezcla de asombro y recelo. Es maravilloso, papá, de verdad, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué esta niña? ¿Por qué ahora? ¿Qué quiere de ti? La pregunta, formulada con la suspicacia propia de un abogado acostumbrado a buscar motivos ocultos, hizo que Alejandro se tensara. No todos actúan por interés, Javier, respondió con cierta dureza. Algunos simplemente quieren ayudar. En mi experiencia eso es raro, replicó su hijo, especialmente cuando se trata de alguien con tu fortuna. Alejandro suspiró. No podía culpar a Javier por su desconfianza. Él mismo había sido un hombre cínico durante la mayor parte de su vida, enseñando a sus hijos a ver el mundo como un lugar donde todos buscaban sacar ventaja. Isabel es diferente, dijo finalmente. Hay algo especial en ella, algo que no puedo explicar con palabras. ¿Y sus padres?, insistió Javier. Ellos saben que su hija pasa tiempo contigo. Alejandro bajó la mirada hacia su plato, incómodo. Era el momento de revelar la verdad que había estado evitando mencionar. Su madre lo sabe, el padre ya no está con ellos, y tiene un hermano que no puede caminar. Javier dejó su copa sobre la mesa con brusquedad, comprendiendo de inmediato. ¿Es ella?, preguntó con voz tensa. La familia del accidente. Alejandro asintió lentamente. La hermana del niño, sí. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. El accidente había sido un tema tabú en la familia Montero durante años. Javier había estado presente en las reuniones con los abogados, en las negociaciones de la compensación económica, pero nunca habían hablado realmente de lo ocurrido, de la culpa, del impacto que había tenido en todos ellos. Y por eso, ¿te está ayudando?, preguntó finalmente Javier con un tono que mezclaba incredulidad y confusión. La hermana del niño al que dejé inválido, completó Alejandro con voz firme, enfrentando por primera vez la verdad sin eufemismos. Sí, es ella. Y no sé por qué me ayuda, Javier, no lo merezco, pero lo está haciendo. Javier se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su padre. Su silueta se recortaba contra el crepúsculo que teñía de naranja los olivares. Durante años, dijo con voz contenida, te vi hundirte en la autocompasión. Te convertiste en un hombre amargado, aislado, que rechazaba cualquier intento de ayuda. Marisol y yo intentamos acercarnos, traerte especialistas, sacarte de esta casa, pero siempre nos alejabas. Se volvió para mirar a su padre, y Alejandro vio el dolor acumulado en sus ojos. Y ahora aparece esta niña, de entre todas las personas, y tú le permites lo que nos negaste a nosotros. ¿Te levantas de esa silla por ella? La injusticia percibida en las palabras de su hijo golpeó a Alejandro como una bofetada. No había pensado en cómo afectaría a Javier ver que una extraña había logrado lo que su propia familia no pudo conseguir. No fue una elección, hijo, respondió con suavidad. Créeme que no entiendo por qué ha funcionado con ella y no con vosotros. Quizás necesitaba que fuera alguien a quien había dañado tan profundamente quien me tendiera la mano. Javier sacudió la cabeza, incrédulo. Siempre ha sido así. Papá, siempre has buscado el drama, el gesto grandilocuente. Incluso tu sufrimiento tenía que ser más intenso, más profundo que el de los demás. Las palabras dolieron, pero Alejandro reconoció su verdad. Incluso en su culpa, había habido una cierta arrogancia, un egocentrismo que le impedía ver el dolor de los demás, incluido el de sus propios hijos. Tienes razón, admitió, sorprendiendo a Javier. He sido egoísta, incluso en mi dolor. Os he alejado cuando más me necesitabais. A ti, a Marisol, a vuestra madre, antes de que nos dejara. Era la primera vez que Alejandro reconocía sus errores ante su hijo. La primera vez que mostraba esa vulnerabilidad. Pero estoy cambiando, Javier, continuó. No solo estoy aprendiendo a caminar de nuevo, estoy aprendiendo a ser un hombre diferente. Y me gustaría
que fueras parte de ese cambio. Javier volvió a la mesa y se sentó, estudiando a su padre como si lo viera por primera vez. ¿Quieres conocerla?, preguntó Alejandro de repente. A Isabel. Mañana podríamos ir juntos al bosque. Quizás entonces entiendas. Javier consideró la propuesta por un momento. De acuerdo, accedió finalmente. Conoceré a esta niña milagrosa. La mañana siguiente amaneció nublada, con una llovizna fina que envolvía los olivares en una bruma plateada. Alejandro y Javier caminaban lentamente por el sendero hacia el bosque, el padre apoyándose ocasionalmente en el brazo de su hijo cuando el terreno se volvía más irregular. ¿Estás seguro de que vendrá con este tiempo?, se preguntó Javier escéptico. Siempre viene, respondió Alejandro con seguridad, llueva o haga sol. Cuando llegaron al claro, Isabel ya estaba allí, sentada bajo el olivo cuyas ramas la protegían parcialmente de la lluvia. Llevaba un impermeable amarillo que la hacía parecer aún más pequeña y frágil. «Buenos días, señor Montero», saludó con su habitual sonrisa serena. Luego dirigió su mirada hacia Javier. «Usted debe ser el hijo». Javier parpadeó sorprendido por la madurez con la que hablaba la niña. «Sí, soy Javier Montero», respondió, extendiendo su mano instintivamente. Isabel estrechó su mano con firmeza, y Javier sintió algo extraño en ese contacto, una especie de calidez que se extendió por su brazo. «Mi padre me ha hablado de ti», dijo, intentando mantener un tono casual. «¿De cómo lo has ayudado?» «Su padre se ha ayudado a sí mismo», respondió Isabel. «Yo solo le recordé cómo hacerlo». Hubo algo en la forma en que la niña lo miró, una profundidad en sus ojos que parecía ver a través de sus defensas, que dejó a Javier momentáneamente sin palabras. Comprendió por qué su padre hablaba de ella con tanta reverencia. «Isabel», intervino Alejandro, «había pensado que hoy podríamos ir a otro lugar. Quiero conocer a tu hermano». La declaración sorprendió tanto a Javier como a la propia Isabel, cuyos ojos se abrieron ligeramente con asombro. «¿Estás seguro?», preguntó ella con cautela. «Le dije que primero debía perdonarse a sí mismo». «Estoy trabajando en ello», respondió Alejandro con una sonrisa cansada. «Pero creo que ha llegado el momento. No puedo seguir avanzando si no enfrento esta parte de mi pasado». Isabel lo observó largamente, como evaluando su sinceridad y su fortaleza. Finalmente asintió. «Está bien», accedió. «Miguel estará en casa hoy. Podemos ir ahora si se sienten preparados». Javier miró a su padre con preocupación. «¿Estás seguro de esto, papá?» «Después de tanto tiempo, nunca he estado más seguro de nada», respondió Alejandro. Y había una determinación en su voz que Javier no recordaba haber escuchado antes. El camino hacia el pueblo fue silencioso. Isabel los guiaba, ocasionalmente señalando piedras o raíces que pudieran dificultar el paso de Alejandro. Javier observaba a su padre con creciente asombro. Este hombre decidido, que caminaba bajo la lluvia con paso lento pero firme, parecía una persona completamente diferente al recluso amargado de los últimos 10 años. Tras media hora de caminata, llegaron a las primeras casas del pueblo. Era un lugar pequeño y pintoresco, con calles estrechas y fachadas encaladas típicas de Andalucía. Isabel los condujo por callejuelas que ascendían gradualmente hasta detenerse frente a una casa modesta pero bien cuidada, con macetas de geranios en las ventanas y una pequeña rampa junto a los escalones de la entrada. «Es aquí», anunció, «mi casa». Alejandro se detuvo sintiendo que el peso de los últimos 10 años se concentraba en ese momento. Estaba a punto de enfrentar la consecuencia viva de sus acciones, de mirar a los ojos al joven cuya vida había cambiado para siempre por su culpa. «Todo saldrá bien», dijo Isabel con suavidad, como si leyera sus pensamientos. «Miguel es una buena persona. Mejor de lo que usted o yo seremos jamás». Con estas palabras enigmáticas, abrió la puerta e invitó a padre e hijo a entrar. El interior de la casa era sencillo, pero acogedor. Un salón pequeño con muebles bien cuidados, fotografías familiares en las paredes y el aroma de pan recién horneado flotando en el aire.
En una silla junto a la ventana, leyendo un libro, estaba un joven de unos 16 años. Miguel Navarro. Levantó la vista al oírlos entrar. Era un muchacho delgado, de facciones finas y ojos intensos que recordaban a los de su hermana. Una manta cubría sus piernas inmóviles. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Alejandro miró al joven cuyo destino había alterado para siempre, y Miguel le devolvió la mirada sin parpadear. No había odio en sus ojos, como Alejandro había temido durante tantos años. Había algo diferente, algo que no pudo identificar, e inmediatamente. «Señor Montero», dijo finalmente Miguel, con una voz serena que sonaba sorprendentemente madura para su edad. «Isabel me dijo que vendría algún día». «¿Lo sabías?», preguntó Alejandro sorprendido. Miguel sonrió levemente, intercambiando una mirada cómplice con su hermana. «Isabel no tiene secretos para mí», respondió. «Y yo no tengo secretos para ella». Hubo algo en esa simple frase, en la forma en que los hermanos se miraron, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alejandro. Era como si compartieran algo más profundo que el vínculo normal entre hermanos, un entendimiento que trascendía las palabras. «Miguel», intervino Isabel, «el señor Montero ha venido a hablar contigo, y este es su hijo, Javier». El joven asintió hacia Javier, quien correspondió con un gesto tenso, claramente incómodo con la situación. «Por favor, siéntense», invitó Miguel, señalando el sofá frente a él. «Mi madre ha salido a trabajar, pero volverá pronto. Estará feliz de conocerlos también». Alejandro se sentó, sintiendo que las piernas le temblaban, pero no por su condición física. El momento que había temido y anhelado a partes iguales durante 10 años, finalmente, había llegado. Era hora de enfrentar la verdad, toda la verdad, y quizás, si tenía suerte, encontrar el perdón que tanto necesitaba. El silencio en la pequeña sala parecía vibrar con la tensión acumulada de 10 años. Isabel se había retirado discretamente a la cocina, dejando a los hombres solos para su conversación pendiente. Alejandro sentía la boca seca y las manos temblorosas, incapaz de encontrar las palabras para comenzar. Fue Miguel quien rompió el silencio. «Isabel dice que está caminando de nuevo», comentó con naturalidad, como si estuvieran hablando del clima. Alejandro asintió, sorprendido por la dirección que tomaba la conversación. «Sí, es extraordinario. Los médicos dijeron que era imposible». Miguel sonrió con suavidad, una sonrisa que iluminó sus ojos de una manera que recordaba a su hermana. «Los médicos solo conocen una parte de la historia», respondió. «Hay cosas que la ciencia aún no puede explicar». Javier, que había permanecido tenso y en silencio, intervino con tono escéptico. «¿Estás diciendo que tu hermana tiene algún tipo de poder?» Miguel dirigió su mirada hacia Javier, estudiándolo con la misma intensidad penetrante que caracterizaba a Isabel. «No lo llamaría poder», respondió después de una pausa. «Es más bien un don, una capacidad para conectar con algo más grande que nosotros mismos». «¿Y tú?», preguntó Alejandro de repente. «¿Tú también tienes ese don?». La pregunta pareció sorprender a Miguel, que desvió la mirada hacia la ventana, donde la lluvia trazaba caminos sinuosos sobre el cristal. «Todos tenemos dones, señor Montero», respondió finalmente. «El mío es diferente al de Isabel. Ella puede sanar cuerpos, yo puedo ver corazones». Javier soltó un bufido incrédulo, pero Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Miguel lo miraba que le hacía sentir completamente expuesto, como si el joven pudiera ver cada rincón oscuro de su alma. «He soñado con este momento durante 10 años», confesó Alejandro, decidiendo finalmente abordar el verdadero motivo de su visita. «Con poder verte, hablarte, pedirte perdón cara a cara». Miguel inclinó ligeramente la cabeza observándolo con curiosidad. «¿Y por qué ha tardado tanto?». La pregunta, formulada sin reproche, golpeó a Alejandro con la fuerza de su simple verdad. «Miedo», admitió, «cobardía, vergüenza, escoge la palabra que prefieras. No tenía el valor de enfrentarme a lo que había hecho». «¿Y ahora lo tiene?». «No lo sé»,
respondió Alejandro con honestidad. Pero sé que no puedo seguir avanzando si no intento reparar el daño que causé. Si es que algo así puede repararse alguna vez. Miguel guardó silencio por un momento, como si meditara profundamente sobre las palabras de Alejandro. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. ¿Sabe? Es curioso. Durante años mis médicos me dijeron que tenía que aceptar mi condición, que nunca volvería a caminar, que debía encontrar formas de vivir una vida plena a pesar de mis limitaciones. Hizo una pausa, mirando sus piernas inmóviles bajo la manta. Al principio me rebelé, estaba furioso, con el destino, con el conductor del coche, conmigo mismo por haber estado en ese lugar en ese momento. Pero un día, mientras estaba en rehabilitación, conocí a un hombre mayor que llevaba 30 años en silla de ruedas. Era el hombre más feliz que había visto nunca. El secreto, me dijo, no es aceptar las limitaciones, sino trascenderlas. Y fue entonces cuando lo entendí. ¿Qué entendiste?, preguntó Alejandro, pendiente de cada palabra. Que mi cuerpo podía estar limitado, pero mi espíritu no. Que podía elegir ser prisionero de mi rencor o libre a pesar de mis cadenas físicas. Miguel miró directamente a los ojos de Alejandro. Lo perdoné hace mucho tiempo, señor Montero, incluso antes de saber su nombre. Las palabras cayeron sobre Alejandro como un bálsamo inesperado. Durante 10 años había cargado con el peso de una culpa que creía imperdonable, y ahora el propio Miguel le ofrecía una absolución que no se atrevía a aceptar. «No lo merezco», murmuró sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «No merezco tu perdón». «El perdón no es algo que se merezca», respondió Miguel con suavidad. «Es un regalo que se ofrece libremente. La verdadera pregunta es, ¿está dispuesto a aceptarlo?». Javier, que había observado el intercambio con creciente asombro, intervino con voz tensa. «Todo esto es muy conmovedor, pero no cambia los hechos. Mi padre cometió un error terrible que cambió tu vida para siempre. ¿Cómo puedes simplemente perdonar y seguir adelante?». Miguel volvió su atención hacia Javier, y su mirada se suavizó al reconocer el dolor en los ojos del hombre. «El paz. Accidente cambió mi vida, es cierto», concedió. «Pero cada día tomamos decisiones que cambian las vidas de otros, para bien o para mal. Algunos cambios son más visibles que otros, pero todos somos responsables de las ondas que creamos en el mundo». Hizo una pausa significativa. «Incluido usted, señor Javier». Javier se tensó visiblemente, como si las palabras del joven hubieran tocado alguna herida personal que intentaba mantener oculta. «No estamos hablando de mí», respondió a la defensiva. «No», replicó Miguel con una sonrisa enigmática. «Creo que esta conversación nos incluye a todos. Su padre no es el único que busca perdón en esta habitación». Un silencio incómodo siguió a estas palabras. Alejandro miró a su hijo con curiosidad, preguntándose qué secretos guardaba Javier que este joven extraordinario parecía percibir. La tensión fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose. Una mujer de mediana edad entró sacudiéndose la lluvia del abrigo. Tenía el rostro cansado pero amable y los mismos ojos intensos que sus hijos. Al ver a los visitantes, se detuvo en seco. «Mamá», dijo Miguel con naturalidad, «estos son el señor Alejandro Montero y su hijo Javier. Han venido a visitarnos». Elena Navarro palideció visiblemente al escuchar el nombre. Sus ojos se movieron de Alejandro a su hijo, y luego a Javier, como si intentara procesar la improbable escena que se desarrollaba en su sala. «Señora Navarro», comenzó Alejandro, poniéndose de pie con esfuerzo, «sé que mi presencia aquí debe ser una sorpresa, quizás incluso una ofensa. Si prefiere que me vaya, lo entenderé». Elena se quitó el abrigo mojado con movimientos lentos, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Finalmente, habló con voz controlada. «Isabel me dijo que vendría algún día. Confieso que no la creí». Colgó el abrigo en un perchero junto a la puerta y se acercó. «Pero mi hija rara vez se equivoca en estas cosas». «Mamá ha preparado un guiso esta mañana», intervino Miguel. «Seguro que alcanza para todos. ¿Por qué no se quedan a comer?». La invitación, tan inesperada y casual,
Dejó a Alejandro sin palabras. Miró a Elena buscando algún signo de rechazo o resentimiento, pero solo encontró una resignada aceptación. «Si a su madre no le importa», respondió finalmente. «Isabel ya está poniendo la mesa», dijo Elena con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que esto también forma parte del plan». «¿Qué plan?», preguntó Javier, cada vez más desconcertado por los giros que tomaba la situación. Elena intercambió una mirada significativa con su hijo antes de responder. «Mis hijos tienen su propia forma de ver el mundo, señor Montero. A veces creo que ven cosas que los demás no podemos ver». Se dirigió hacia la cocina, pero antes añadió: «El guiso estará listo en 10 minutos. Pueden lavarse las manos en el baño al final del pasillo». Cuando Elena desapareció en la cocina, Alejandro se volvió hacia Miguel, confundido. «No entiendo. ¿Por qué nos invitan a comer? ¿Por qué esta amabilidad después de todo lo que he hecho?». Miguel sonrió con aquella serenidad que parecía trascender su juventud. «¿No es obvio, señor Montero? Porque es la única forma de sanar realmente, no solo sus piernas o mi espalda, sino todo lo que se rompió aquel día». Las palabras del joven resonaron profundamente en Alejandro. Comprendió que lo que estaba ocurriendo iba más allá del perdón individual. Era un proceso de sanación colectiva, un intento de reparar el tejido desgarrado que conectaba sus vidas. La comida transcurrió en un ambiente de extraña cordialidad. Isabel se encargó de mantener viva la conversación, preguntando a Javier sobre su trabajo en Madrid, a Alejandro sobre los olivares, como si fueran simplemente vecinos compartiendo una comida dominical. Elena permanecía más reservada, pero sus ojos observaban atentamente cada interacción, especialmente la forma en que Isabel y Alejandro parecían comunicarse con miradas y medias sonrisas como viejos amigos. Cuando terminaron de comer, Elena se levantó para servir café. Al regresar tomó asiento junto a su hijo y por primera vez se dirigió directamente a Alejandro. «¿Puedo preguntarle algo, señor Montero?». «Por supuesto», respondió él, tensándose ligeramente. «¿Por qué ahora? Han pasado 10 años. ¿Por qué decidió venir ahora?». La pregunta flotó en el aire, cargada de un significado que iba más allá de las simples palabras. Alejandro sintió que todos los ojos se posaban en él, esperando una respuesta que ni él mismo conocía completamente. «Porque Isabel me mostró que era posible», respondió con sinceridad. «No solo caminar de nuevo, sino vivir de nuevo, enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo». Elena asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. «Isabel siempre ha tenido ese efecto en las personas», dijo con una mezcla de orgullo y resignación. «Desde muy pequeña. Veía a alguien herido y extendía su mano. A veces, literalmente». Hizo una pausa, mirando a su hija con infinito cariño. «Los médicos nunca pudieron explicar cómo lo hace. Pero lo hace». «¿Lo sabía?», preguntó Alejandro sorprendido. «¿Sabía lo que estaba haciendo con mis piernas?». «Lo sospechaba», admitió Elena. «Ha ocurrido antes, nunca algo tan significativo, pero sí, pequeños milagros aquí y allá». Dirigió su mirada hacia Miguel, aunque no pudo hacer lo mismo con su hermano. Un silencio pesado siguió a estas palabras. Isabel bajó la mirada hacia su plato y por primera vez Alejandro vio tristeza en su rostro. «Lo intenté», murmuró la niña. «Muchas veces, pero no funcionó». Miguel extendió su mano sobre la mesa y tomó la de su hermana con ternura. «Porque no era tu propósito, Isabel», dijo con dulzura. «No era tu camino sanarme a mí». Había en Mr. ese intercambio entre hermanos algo tan profundo, tan íntimo, que Alejandro se sintió como un intruso al presenciarlo. Comprendió que existía entre ellos un vínculo que trascendía lo ordinario, una conexión que quizás explicaba los extraños dones de los que hablaban. «No entiendo», intervino Javier, que había permanecido inusualmente silencioso durante la comida. «Si puedes sanar, ¿por qué a él y no a tu propio hermano?». Isabel levantó la mirada hacia Javier y había una sabiduría en sus ojos que contrastaba dolorosamente con su juventud.
Porque cada don tiene un propósito, señor Javier, y a veces ese propósito no es el que nosotros elegiríamos. ¿Y cuál era el propósito de sanar a mi padre?, insistió Javier con un tono que bordeaba la acusación. Isabel miró a Alejandro antes de responder, como pidiendo permiso para revelar algo importante. Él asintió levemente, sintiendo que había llegado el momento de la verdad completa. Para que pudiera estar aquí hoy, respondió Isabel, para que todos ustedes pudieran estar aquí, juntos, sanando heridas más profundas que las físicas. Elena se levantó abruptamente, recogiendo los platos con manos ligeramente temblorosas. «Voy a preparar más café», murmuró y desapareció en la cocina. Miguel observó a su madre alejarse con comprensión en la mirada. «Esto es difícil para ella», explicó. «Aceptar que está ocurriendo, que finalmente está ocurriendo». «¿Qué está ocurriendo?», preguntó Alejandro cada vez más confundido. Miguel e Isabel intercambiaron una mirada, como decidiendo silenciosamente quién debía responder. Finalmente, fue Miguel quien habló. «El círculo está cerrándose, señor Montero. Lo que se rompió aquel día en la carretera de Córdoba va más allá de mi columna vertebral o de sus piernas. Rompió algo fundamental en todos nosotros. En usted, en su familia, en nosotros, y ahora finalmente está siendo reparado». Las palabras del joven resonaron en la pequeña sala con una fuerza casi física. Alejandro sintió que algo se movía en su interior, como si una pieza que llevaba años fuera de lugar finalmente encontrara su sitio. «Isabel siempre supo que este día llegaría», continuó Miguel. «Lo vio mucho antes que cualquiera de nosotros, incluso antes del accidente». «¿Qué quieres decir con antes del accidente?», preguntó Javier tensándose visiblemente. Miguel miró a su hermana, que asintió levemente, dándole permiso para continuar. «La noche antes del accidente, Isabel se despertó gritando», relató Miguel. «Tenía 4 años entonces. Dijo que había visto un coche negro, un árbol roto y un hombre que ya no podía caminar. Dijo que ese hombre necesitaría ayuda algún día y que ella sería quien se la daría». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. El coche que conducía aquel día era negro, un lujoso sedán que se había estrellado contra un olivo al borde de la carretera. «Nadie la creyó, por supuesto», continuó Miguel. «Era solo una niña pequeña con una pesadilla. Pero al día siguiente, cuando ocurrió el accidente, cuando me trajeron al hospital, Isabel miró a mis padres y dijo: «Es el hombre del sueño. Algún día lo ayudaré a caminar de nuevo». El silencio que siguió a esta revelación era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor, que todas sus certezas se desmoronaban ante la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Estás diciendo que tu hermana previó el accidente?», preguntó Javier con voz incrédula. «¿Que sabía lo que iba a ocurrir y no hizo nada para evitarlo?». «Javier», advirtió Alejandro, alarmado por el tono acusatorio de su hijo. Pero Isabel no pareció ofenderse. Miró a Javier con compasión, como si entendiera perfectamente su confusión y su dolor. «No funciona así, señor Javier», respondió con suavidad. «No puedo cambiar lo que debe ocurrir, solo puedo estar presente cuando llega el momento de sanar». «¿Y cuándo es ese momento?», y preguntó Alejandro sintiendo que estaban llegando al núcleo de todo el misterio. Isabel sonrió, y en su sonrisa había una mezcla de tristeza y esperanza que encogió el corazón de Alejandro. «Cuando todos están listos para perdonar», respondió. «No solo para recibir el perdón, sino para ofrecerlo, incluso a sí mismos». Miró significativamente a Javier, cuyos ojos se llenaron repentinamente de lágrimas que se esforzaba por contener. Alejandro comprendió entonces que su hijo también cargaba con culpas propias, con heridas que nunca habían sido expresadas. En ese momento, Elena regresó de la cocina con una bandeja de café. Al ver el ambiente cargado de emoción, se detuvo, insegura. «¿Interrumpo algo?», preguntó. «No, mamá», respondió Miguel con una sonrisa tranquilizadora. «De hecho, creo que es el momento perfecto para que te unas a nosotros. Estábamos hablando del perdón».
Elena dejó la bandeja sobre la mesa y tomó asiento junto a sus hijos, formando un frente, unido que, de alguna manera, no parecía excluyente sino acogedor. «El perdón», murmuró, mirando directamente a Alejandro por primera vez desde su llegada. «Es un camino largo, señor Montero, uno que he recorrido con dificultad durante estos años». «Lo entiendo», respondió él, sintiendo el peso de su responsabilidad. «Y no espero que sea fácil o inmediato». «Ya lo es», dijo Elena sorprendiendo a todos. «Hace tiempo que lo es, gracias a mis hijos que me han enseñado más sobre el perdón y la compasión de lo que yo podría haberles enseñado jamás». Extendió su mano sobre la mesa, un gesto tan similar al que Isabel había hecho en el bosque que Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Mi perdón es suyo, señor Montero», dijo con sencillez. «Lo ha sido durante años. Solo esperaba el momento en que usted estuviera listo para aceptarlo». Con manos temblorosas, Alejandro tomó la de Elena. El contacto fue como cerrar un circuito, como si una corriente de energía recorriera la mesa, conectando a todos los presentes en un momento de comunión que trascendía las palabras. «Gracias», murmuró, incapaz de expresar la magnitud de su gratitud. Y así, en aquella modesta casa de un pequeño pueblo andaluz, bajo la lluvia primaveral que lavaba los campos de olivos, algo profundo comenzó a sanar. No solo las piernas de un anciano o el corazón de una familia rota, sino el tejido mismo que conectaba sus vidas, que había sido desgarrado aquel día en la carretera y que ahora, finalmente, comenzaba a repararse. 3 meses habían transcurrido desde aquel lluvioso día en la casa de los Navarro. La primavera había dado paso al verano andaluz, intenso y luminoso, que bañaba los olivares con una luz dorada y cálida. Villa Montero ya no era la mansión silenciosa y sombría de antaño. Sus ventanas permanecían abiertas, dejando entrar la brisa y el aroma de las flores del jardín que Ramiro cuidaba ahora con renovado entusiasmo. Alejandro se encontraba en la terraza disfrutando del atardecer. Su bastón descansaba contra la barandilla, pero ya casi no lo necesitaba. Sus pasos eran cada vez más firmes, su postura más erguida. El médico de Sevilla, que lo había examinado la semana anterior, había quedado estupefacto ante su recuperación, hablando de casos extraordinarios de regeneración neurológica y milagros médicos inexplicables. «Don Alejandro», llamó Ramiro desde la puerta, «la señorita Isabel y su familia acaban de llegar». El rostro del anciano se iluminó con una sonrisa. Se levantó sin esfuerzo y caminó hacia la entrada de la mansión, donde un modesto automóvil familiar se detenía en ese momento. Isabel fue la primera en descender, con su característico vestido amarillo y una sonrisa radiante. Tras ella, Elena ayudaba a Miguel a pasar de la silla de ruedas a una más moderna y ligera que Alejandro había insistido en regalarle, diseñada especialmente para terrenos irregulares como los de la finca. «Señor Montero», exclamó Isabel corriendo hacia él con los brazos abiertos, «está caminando sin el bastón». Alejandro la recibió con un abrazo cálido. Esta niña extraordinaria se había convertido en una presencia constante en su vida, una luz que había disipado las sombras de su existencia solitaria. «Solo para distancias cortas», aclaró con modestia. «Para los paseos largos aún lo necesito». «Pronto ni para eso», aseguró Isabel con aquella certeza inquebrantable que la caracterizaba. Miguel se acercó, manejando su nueva silla con destreza. Sus ojos, tan similares a los de su hermana, brillaban, con la inteligencia y serenidad que Alejandro había aprendido a apreciar profundamente. «La finca se ve hermosa», comentó el joven, observando los olivares que se extendían hasta el horizonte. «Los árboles parecen felices». Alejandro sonrió ante la observación. En los últimos meses había llegado a comprender que cuando Miguel o Isabel hablaban de árboles felices o que contaban historias, no era simple fantasía infantil. Estos hermanos extraordinarios percibían el mundo de una manera diferente, más profunda, conectada con corrientes invisibles para los demás. «Vienen en el momento perfecto», dijo Alejandro, guiándolos hacia la terraza. Javier y Marisol llegaron, ayer con los niños.
Están ansiosos por verlos. La relación de Alejandro con sus hijos había experimentado una transformación tan notable como la de sus piernas. Tras aquel encuentro en casa de los Navarro, Javier había regresado a Madrid cambiado, reflexivo. Una semana después, volvió con su hermana Marisol, a quien no había visto en casi 3 años. La reconciliación había sido difícil, cargada de emociones contenidas durante demasiado tiempo, pero genuina. Ahora sus visitas a Villamontero eran frecuentes. Marisol incluso había traído a sus 2 hijos, Lucas y Sofía, de 7 y 5 años, quienes apenas conocían a su abuelo. La mansión, que durante una década había estado sumida en un silencio sepulcral, ahora resonaba con risas infantiles y conversaciones animadas. En la terraza, Javier conversaba con Ramiro mientras vigilaba a los niños, que jugaban en el jardín. Al ver llegar a los Navarro se acercó a saludar. Isabel Miguel dijo con una calidez que meses atrás habría sido impensable: «¡Qué alegría veros!». Lo más sorprendente para Alejandro era ver cómo su hijo, antes tan escéptico y distante, había desarrollado una relación especial con Miguel. Ambos jóvenes, tan diferentes en circunstancias pero similares en profundidad espiritual, habían encontrado un terreno común que trascendía sus diferencias. «Los niños han estado preguntando por ti todo el día», comentó Javier a Isabel. «Están convencidos de que puedes hablar con los árboles». Isabel sonrió enigmáticamente. «Y no se equivocan», respondió con sencillez. «Todos podemos, solo que la mayoría ha olvidado cómo escuchar». Los pequeños, al ver a Isabel, corrieron hacia ella con entusiasmo. La niña tenía un efecto magnético en ellos, como en todos los que la conocían. Pronto los 3 desaparecieron entre los olivos, seguidos por la mirada vigilante de Elena, que se había sentado junto a Alejandro. «Nunca imaginé que llegaríamos a esto», comentó la mujer contemplando la escena con expresión serena. «Nuestras familias unidas como si el destino lo hubiera planeado desde el principio», completó Alejandro. Elena asintió pensativa. En los últimos meses, su relación con Alejandro había evolucionado hacia un respeto mutuo que, si bien no podía llamarse amistad, en el sentido convencional, tenía una profundidad que muchas amistades no alcanzaban jamás. «A veces me pregunto», dijo ella en voz baja, «si todo estaba escrito, el accidente, el sufrimiento y ahora esto». Alejandro siguió su mirada hacia los olivos, donde Isabel enseñaba a los niños a escuchar los árboles, posando sus pequeñas manos sobre la corteza rugosa. «Miguel dice que no hay coincidencias», respondió, «que todo forma parte de un tejido más grande que no siempre podemos ver». «¿Y usted qué cree?», preguntó Elena. Alejandro guardó silencio, reflexionando. Meses atrás habría descartado tales ideas como fantasías espirituales, sin fundamento. Pero su experiencia con Isabel y Miguel había abierto su mente a posibilidades que antes consideraba imposibles. «Creo que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión», respondió finalmente. «Y que sus hijos son la prueba viviente de ello». La conversación fue interrumpida por Marisol, que salía a la terraza con una bandeja de refrescos. La hija de Alejandro, una mujer de 40 años con el porte elegante de su madre, había sido la más reticente a la reconciliación. El abandono emocional de su padre durante la enfermedad y fallecimiento de doña Carmen había dejado heridas profundas, pero incluso ella había sucumbido eventualmente al extraordinario poder sanador que emanaba de los hermanos Navarro. «Papá», dijo acercándose a Alejandro, «Ramiro dice que la cena estará lista en 1 hora. He pensado que podríamos comer en el jardín bajo las estrellas». «Una idea excelente», aprobó Alejandro. «El aire es demasiado agradable para encerrarnos dentro». Mientras Marisol y Elena se ocupaban de los preparativos, Alejandro observó a Javier y Miguel, que conversaban animadamente cerca de los rosales. Su hijo había cambiado notablemente en los últimos meses. La dureza que caracterizaba su rostro se había suavizado y reía con más frecuencia. Según le había confesado recientemente, estaba considerando dejar su prestigioso bufete en Madrid para abrir una pequeña práctica en Sevilla,
centrada en ayudar a familias con miembros discapacitados a navegar el complejo sistema legal. «Es asombroso, ¿verdad?», comentó una voz a su lado. Alejandro se volvió para encontrar a Isabel, que había regresado sigilosamente y ahora contemplaba la misma escena que él. «¿El qué?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «¿Cómo sana todo?», respondió. Ella con aquella manera de hablar que parecía trascender su edad. No solo los cuerpos, también los corazones, las familias, los recuerdos. Alejandro asintió conmovido por la profunda verdad en sus palabras. «Todo gracias a ti», dijo con sincera gratitud. Isabel negó suavemente con la cabeza. «Yo solo mostré el camino. Ustedes decidieron recorrerlo». Se quedaron en silencio, por un momento, contemplando el atardecer que teñía los olivares de tonos dorados y rojizos. Había algo casi sagrado en aquel instante, una paz que Alejandro no había experimentado en décadas. «Isabel», preguntó de repente, movido por una curiosidad que llevaba tiempo acechando en su mente. «¿Qué viste realmente? Ya aquella noche, antes del accidente». La niña lo miró con intensidad, como evaluando si estaba preparado para la respuesta. Finalmente, habló con voz suave pero clara. «Vi dos familias rotas que necesitarían unirse para sanar. Vi dolor que se transformaría en compasión. Vi oscuridad que daría paso a la luz». Hizo una pausa mirando hacia los olivos. «Y vi este momento, todos nosotros aquí completando el círculo». Sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Alejandro. La idea de que esta niña hubiera visto el futuro, de que hubiera conocido el desenlace de su historia cuando apenas tenía 4 años, desafiaba toda lógica, y sin embargo, la evidencia estaba ante sus ojos. «¿Por qué yo?», preguntó en un susurro. «¿Por qué fui yo quien recibió el don de tus manos?» Isabel sonrió con aquella expresión de sabiduría antigua que contrastaba tan poderosamente con su rostro infantil. «Porque usted necesitaba recordar cómo caminar, señor Montero, no solo con sus piernas, sino con su corazón, y porque todos necesitábamos este momento para estar completos». Antes de que Alejandro pudiera responder, los niños regresaron corriendo, reclamando la atención de Isabel. Con una última sonrisa cómplice, la niña se alejó dejándolo sumido en sus reflexiones. La cena en el jardín fue un acontecimiento mágico. Ramiro había dispuesto una larga mesa bajo los olivos más antiguos de la finca, decorándola con farolillos y flores frescas. El aire estaba impregnado del aroma de hierbas aromáticas y del guiso tradicional que el mayordomo había preparado, siguiendo una receta familiar. Mientras observaba a todos reunidos alrededor de la mesa, sus hijos, sus nietos Elena y sus extraordinarios hijos, Alejandro sintió una plenitud que creía perdida para siempre. Las conversaciones fluían, las risas resonaban entre los árboles, y por momentos casi podía sentir la presencia de Carmen, como si de alguna manera ella también formara parte de esta reconciliación. Después de la cena, mientras los adultos conversaban y los niños perseguían luciérnagas, Alejandro se apartó un poco, caminando hacia el viejo olivo que marcaba el límite de la propiedad. Era un árbol centenario, testigo silencioso de generaciones de monteros. Bajo su sombra había jugado de niño, a su amparo había llorado la muerte de sus padres, junto a él había construido sus sueños. Los olivos tienen las raíces más profundas de todos los árboles, dijo una voz a sus espaldas. Alejandro se volvió para encontrar a Miguel, que había acercado su silla silenciosamente. «Eso he oído», respondió con una sonrisa. «Pueden vivir miles de años», continuó el joven. «Sobreviven a sequías, incendios, heladas. Pueden ser cortados hasta el tronco y volver a brotar. Son prácticamente inmortales». Alejandro apoyó su mano sobre la corteza rugosa del árbol, sintiendo su solidez, su permanencia. «Como el espíritu humano», comentó. Miguel asintió complacido por la comprensión. «Exactamente. Por eso los antiguos los consideraban sagrados. No solo por sus frutos o su aceite, sino por lo que representan. La capacidad de renacer, de perseverar, de sanar.
Guardaron silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Alejandro expresó algo que llevaba tiempo rondando su mente. «Miguel», comenzó con cierta vacilación, «he estado pensando, la finca es demasiado grande para mí solo, y estos olivares han dado sustento a mi familia durante generaciones». El joven lo observó con atención, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. «La semana pasada hablé con mis abogados», continuó Alejandro. «He decidido crear una fundación para investigación en lesiones medulares y para apoyar a familias afectadas, y quiero que tú la dirijas». Miguel parpadeó visiblemente sorprendido. «Señor Montero, yo no sé qué decir, es un honor, pero…» «No tienes que responder ahora», lo tranquilizó Alejandro. «Es una decisión importante, pero creo que nadie podría hacerlo mejor que tú. Tienes una comprensión del sufrimiento y de la sanación que va más allá de lo académico». El joven asintió lentamente procesando la propuesta. «Lo pensaré seriamente», prometió, «y hablaré con mi madre y con Isabel». «Por supuesto», concedió Alejandro, «es una decisión familiar». Miguel sonrió, y en su sonrisa había un reconocimiento de lo mucho que había cambiado su relación en estos meses. «¿Sabe?», dijo el joven, mirando hacia la mesa donde sus familias compartían el momento. «Isabel siempre dijo que esto ocurriría, que nuestras familias se convertirían en una. ¿Y tú le creíste?». «Ya», preguntó Alejandro con curiosidad. «Siempre», respondió Miguel sin dudar. «Isabel ve cosas que los demás no podemos ver. Siempre ha sido así». Se quedaron en silencio nuevamente, contemplando la escena familiar bajo las estrellas andaluzas. De repente Miguel habló con voz suave pero clara. «Hay algo que debe saber, señor Montero, algo que no le hemos contado». Alejandro sintió un leve escalofrío ante el tono serio del joven. «¿De qué se trata?». Miguel respiró hondo antes de continuar. «El don de Isabel no es permanente. Cada vez que sana a alguien, una parte de ella se entrega. Es como si se diera algo de su propia fuerza vital». Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Quieres decir que ella se debilita? ¿Que se hace daño a sí misma al sanar a otros?». «No exactamente», matizó Miguel. «No es un daño físico inmediato. Es más sutil, más profundo. Los médicos no lo detectarían, pero yo lo veo. Cada vez que usa su don, especialmente con algo tan significativo como su recuperación, algo en ella se apaga un poco». El horror se apoderó de Alejandro, mientras las implicaciones de lo que Miguel estaba diciendo se hacían claras en su mente. «¿Por qué permitiste que me ayudara?», preguntó con voz temblorosa. «Si sabías que le causaba daño». «Porque era su elección», respondió Miguel con firmeza, «y porque era necesario para todos nosotros». «Debo hablar con ella», dijo Alejandro, haciendo ademán de levantarse. «Debe detenerse, no puede seguir». Miguel lo detuvo con un gesto. «No, no debe mencionarle que lo sabe. Isabel no es consciente de este efecto secundario, o si lo es, ha elegido ignorarlo. Decírselo solo la haría sentir culpable, y eso podría ser peor». «Pero no puedo permitir que se sacrifique por mí», protestó Alejandro. «No es solo por usted», aclaró Miguel. «Es por todos nosotros, por la sanación que necesitábamos, por el círculo que debía completarse». Alejandro se sentó junto a Nisins, al joven abrumado por esta revelación. Observó a Isabel en la distancia, riendo con sus nietos, radiante y aparentemente llena de vida. ¿Era posible que esta niña extraordinaria estuviera sacrificando parte de su esencia por sanar las heridas que él había causado? «¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó finalmente. Miguel sonrió con suavidad. «Lo está haciendo ya. Cada vez que nuestras familias se reúnen así, cada momento de alegría compartida, cada instante de perdón genuino, todo eso devuelve algo de lo que ella ha entregado». Alejandro asintió lentamente, comprendiendo la profunda interconexión que Miguel describía. No era una transacción unidireccional, sino un flujo constante de energía, de sanación mutua. «Es por eso que insistía tanto en que nos reuniéramos», murmuró, recordando cómo Isabel había orquestado estos encuentros familiares desde el principio.
Exactamente, confirmó Miguel. Isabel comprende, a un nivel que ni siquiera yo alcanzo a veces, que la verdadera sanación nunca es individual, siempre es colectiva. Regresaron juntos hacia la mesa, donde Isabel los recibió con una sonrisa radiante. Alejandro la miró ahora con nuevos ojos, reconociendo no solo el don extraordinario que poseía, sino el sacrificio que representaba. ¿Todo bien?, preguntó la niña, percibiendo algo en su mirada. Todo perfecto, respondió Alejandro, tomando su pequeña mano entre las suyas. Gracias, Isabel, por todo. Ella sonrió, con aquella mezcla de inocencia infantil y sabiduría ancestral que la hacía tan única. Gracias a usted, señor Montero, por escuchar a los olivos cuando le hablaron. La velada continuó bajo las estrellas andaluzas, con conversaciones, risas y silencios compartidos. Y mientras la noche avanzaba, Alejandro comprendió que el verdadero milagro no había sido recuperar la movilidad de sus piernas, sino redescubrir la capacidad de su corazón para conectar, para amar, para sanar y ser sanado. Meses atrás, cuando Isabel había aparecido por primera vez en su vida con aquella propuesta imposible, «Tome mi mano y camine», jamás habría imaginado dónde lo llevaría ese simple gesto. No solo a caminar de nuevo físicamente, sino a emprender un viaje mucho más profundo, el regreso a la plenitud de la vida, a la reconciliación con su pasado y con su familia, a la comprensión de que las heridas más profundas solo pueden sanar cuando se comparten. Mientras observaba a todos reunidos bajo los olivos centenarios de Villa Montero, sus hijos, sus nietos, Elena y sus extraordinarios hijos, Alejandro sintió una certeza que trascendía toda lógica, que de alguna manera todos ellos habían estado destinados a encontrarse, a herirse y a sanarse mutuamente, en una danza cósmica que había comenzado mucho antes del accidente y que continuaría mucho después de que él ya no estuviera. Y por primera vez en muchos años, esa idea, en lugar de atemorizarlo, le trajo una paz profunda. Como los olivos que habían sido testigos silenciosos de generaciones de alegrías y tragedias, él también había aprendido finalmente que la vida, con todos sus dolores y sus milagros, era un ciclo continuo de caída y renacimiento, de pérdida y reencuentro, de oscuridad y luz. Todo lo que se necesitaba para completar el círculo era la valentía de extender la mano y la humildad de aceptarla cuando se ofrecía. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de don Alejandro y la pequeña Isabel los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre redención, segundas oportunidades y el poder sanador del perdón. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder del espíritu humano para superar las adversidades más grandes. ¿Les ha recordado esta historia alguna experiencia personal de perdón o reconciliación? ¿Han conocido a alguien con un don especial como Isabel? Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones.